Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que vean este video. Mi nombre es Saúl de Jesús Galdames Gómez, estudiante del doctorado en Educación en Línea por la Universidad IEXPRO. El presente video es para la presentación de la tesis La dialogicidad como medio de comprensión del contexto educativo para la mejora de la práctica docente en educación telesecundaria. El trabajo fue asesorado por el doctor Javier Alejandro Luna Mancilla y presentado en el mes de octubre del año 2022 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el capítulo 1 de la fundamentación de la investigación, en el planteamiento del problema, se expone que los alumnos de la Escuela Telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en el ejido Misijá, municipio de Tila, en el estado de Chiapas, presentan una falta de interés inicial durante el ciclo escolar 2021-2022, lo que se puede inferir en que el docente encargado del grupo no domina la lengua materna que habla esta comunidad indígena, que es el chol, lo que provoca en dificultades para realizar los vínculos y los primeros acercamientos necesarios para el desarrollo de la actividad docente dentro de la comunidad educativa. Las preguntas de investigación del presente trabajo son: ¿qué elementos del contexto escolar pueden construir a la dialogicidad como un medio de comprensión para la mejora de la práctica del docente encargado del primer grado Grupo A de la Escuela Telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda del ejido Misijá, Tila, Chiapas? Número 2. ¿Cómo incide la dialogicidad como un medio de comprensión del contexto escolar para la mejora de la práctica educativa en el primer grado Grupo A de la Telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda de Misijá, Tila, Chiapas? La hipótesis que damos a conocer en el presente trabajo es que el conocer el contexto educativo a partir de la dialogicidad permite al docente mejorar su práctica profesional y enfocarla en las necesidades del alumnado, ya que se realizan niveles de reflexión profundo sobre lo que requiere el educando a partir de su realidad inmediata. La justificación del presente trabajo es, primero que nada, el uso de la dialogicidad. Como ya lo dice el título de la tesis, es buscar que la dialogicidad sea un medio de comprensión del contexto y que trascienda lo académico para poder centrarse en esas barreras que a nosotros como docentes nos impiden y que inciden en nuestra propia práctica, en la planeación, y que no rinden frutos porque simple y sencillamente no conectamos con el alumnado o simple y sencillamente no dominamos la lengua materna de la comunidad, como es el caso de esta presente investigación. Por lo tanto, el diálogo debe de transformar no solo la visión del profesor de la tarea educativa, sino también debe de ser transformador para el alumno y que observe a la escuela como, como, una, como un medio de transformador integral de su formación. He aquí el peso y la justificación del presente trabajo. Los objetivos de la presente investigación son los siguientes. Objetivo general: reconocer una perspectiva que permita comprender el contexto educativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, usando como medio de interacción a la dialogicidad y el sentido dialógico que se le otorga a partir de la reflexión de la práctica educativa con el fin de mejorarla. Los objetivos específicos son: identificar los elementos inscritos en la interacción del docente y el alumno que permitan contribuir al desarrollo integral del educando a partir de las relaciones establecidas con el contexto escolar en la telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda. Analizar de qué manera el docente se enfrenta a dificultades, barreras culturales y los medios necesarios que necesita para enfocarlos en oportunidades de reflexión de su práctica profesional en la telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda. Describir cómo la dialogicidad se convierte en una herramienta vital para la construcción de vínculos sociales y sus alcances en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Analizar la manera en que el docente puede reflexionar sobre su práctica profesional al encontrar el sentido dialógico en el acto educativo y posteriormente transformarlo. Finalmente, incentivar a los docentes de educación telesecundaria a indagar sobre el contexto educativo en el que desarrollan su práctica profesional, haciendo énfasis en el ámbito cultural y de la lengua materna de las comunidades indígenas rurales. Para el capítulo 2, es decir, el marco teórico, los ejes sobre los que se articula la investigación son los que presento en la pantalla.
El diálogo como medio de interacción educativa va a utilizar el pensamiento de Paulo Freire para construir el concepto de diálogo, dialogicidad y sentido dialógico del acto educativo del que utilizaremos en el presente trabajo. En la dialogicidad y contexto educativo haremos uso del pensamiento de Gilberto Aguilar García y su método de interacción psicodidáctica. Esto está inscrito en el pensamiento también de Paulo Freire y sobre el uso de la dialogicidad y la relación directa que tiene con el contexto escolar. Finalmente, en el apartado de la dialogicidad como perspectiva de la reflexión encaminada a la mejora de la práctica educativa, haremos uso de el pensamiento de Vichet. Este autor nos menciona que el diálogo y la dialogicidad buscan una manera de reflexionar la práctica docente para mejorarla y con ello mejorar las condiciones del alumnado al que se presta servicio. En el capítulo 3 de la metodología, el paradigma de investigación del que se hará uso es el paradigma cualitativo. Además, el tipo de investigación que se utilizará es el tipo descriptivo, siendo la narración y la observación de las fuentes directas de información las que se van a analizar para la presente investigación. La población de la presente investigación corresponde al alumnado del primer grado Grupo A de la Escuela Telesecundaria 860 Rafael Ramírez Castañeda del ciclo escolar 2021-2022. Los instrumentos que se utilizaron para esta tesis fueron el anecdotario, diario de observación, las notas de campo y las grabaciones de audio. El método de análisis de datos fue a través del programa Atlas-T y se utilizó el análisis narrativo experiencial para generar las reflexiones acerca de los elementos que inciden en la dialogicidad y su relación entre docente y alumnos. Para el capítulo 4, los resultados y conclusiones, expondré los elementos que se han encontrado de la presente tesis. Derivado del análisis de los datos, de los diferentes instrumentos utilizados para recabar la información del presente estudio, se expone que la descripción del registro anecdótico del alumnado en el que se realiza la presente investigación evidencia que el diálogo juega un papel fundamental para la interacción académica, educativa, entre el rol del docente y sobre todo el acercamiento y la vinculación entre el docente y sus alumnos. Deja esto al educador que desconoce, por ejemplo, la lengua materna, la cultura y sobre todo, vamos a decir, el contexto educativo tal cual en un plano de desconocimiento que va a repercutir en su acción docente, es decir, el docente que no tiene o que no se permite un acercamiento hacia sus alumnos, va a haber un choque de dos culturas. La cultura del docente, que si llega con actitud dominante, va a ser recibido por los alumnos por una resistencia. Entonces, lo va a dejar en un plano también de desconocimiento y sobre todo de una duda de su propia práctica, porque va a dudar de su accionar y al mismo tiempo va a dudar de sus propios alumnos. En este sentido es que se inscriben las barreras del diálogo. En la presente diapositiva pueden ustedes observar que por medio del anecdotario y del diario de observación se encontraron que las barreras del diálogo que el docente vivió, porque esto es 100% experiencial, la cultura, la lengua materna, en este caso que es el chol, la cosmogonía, que están inscritas en la cotidianidad, no permiten este acercamiento entre el docente y sus alumnos, al tiempo que no puede contextualizar mucho menos los contenidos de aprendizaje. Se establece pues que el diálogo no puede surgir sin el entendimiento del contexto, ya que no solamente es la comprensión de los signos lingüísticos
de la lengua materna chol. En el caso de su servidor, que es quien vive esta experiencia, no solo es llegar y dar los buenos días en chol, o saludarlos y decir Bakchela Huilapio Lop, Bakchela Huilá Lubno. El alumno se va a sentir dudoso también de esta primera interacción. Por lo tanto, hay que otorgarle un sentido dialógico a los signos culturales lingüísticos que usa el docente. Es decir, va a adquirir el carácter de holístico. Y esto es un hallazgo muy bonito porque no solo sirve para la interacción entre docente y alumnos de comunidades indígenas, también en, en comunidades urbanas, en donde existen signos culturales muy marcados, la dialogicidad y el sentido dialógico del acto educativo van a permitir una interacción que no solo va a volver significativo el contenido de aprendizaje, sino que el docente que hace uso de la dialogicidad va a permitirse ser aceptado en la comunidad educativa. Vuelvo a repetir, es de carácter holístico porque se busca que el docente se integre a la comunidad. Quizás no como un igual, porque sucede que en comunidades indígenas las costumbres y tradiciones, así como la organización política, no lo pueden permitir. Esto nos lleva a describir los elementos que van a componer esta dialogicidad. Aquí lo tienen en pantalla. Los elementos que el docente aporta a la dialogicidad son su motivación. Es la parte de la enseñanza en el proceso educativo. Es el contenido de aprendizaje sacado del currículum y que se va a convertir en diálogo. Este diálogo es un signo cultural, es un signo de interacción que está inscrito en el contexto educativo y en la propia interculturalidad, al tiempo que el alumno va a aportar los siguientes elementos: su cultura, su historia de vida, su aprendizaje, su estilo de aprendizaje, su manera de ver el mundo, su cosmovisión y su lengua materna. Cuando el docente comprende que la dialogicidad está vista hacia la interculturalidad, es entonces que se vuelve consciente de sus propios actos, actos profesionales que se van a ver reflejados en la mejora integral de los educandos. Los resultados de la investigación son los siguientes. Del primer cuestionamiento se responde que los elementos que constituyen a la dialogicidad son el diálogo como un medio de emancipador y liberador del docente y del alumno. Está inscrita también la cotidianidad y la visión del mundo para contextualizar los contenidos de aprendizaje. También dentro de la dialogicidad encontramos las historias de vida, las costumbres, las tradiciones, así como eh, los elementos de la organización política que van a servir de herramienta para que el docente realice los ajustes razonables a los aprendizajes y estos se vuelvan significativos para los alumnos. Es también la interculturalidad, el medio de visión globalizador por el que se va a integrar los elementos del currículum hacia la cotidianidad. Es decir, es el puente de la dialogicidad que va a construir esta visión del contexto hacia los contenidos de aprendizaje y de los contenidos de aprendizaje hacia el contexto. Ahora, sobre la pregunta número 2, la dialogicidad incide como un medio para la comprensión de las necesidades y las áreas de oportunidad del alumnado. Esto porque va a construir vamos a decir, a los contenidos de aprendizaje de manera colectiva. No van a ser aislados ni de parte del docente ni de parte del alumno. Es con esta interacción
con el diálogo y la dialogicidad que se va a construir el conocimiento. Y es que ambos son integradores, tanto diálogo como dialogicidad. El diálogo tiene una respuesta inmediata y no se debe de centrar solo en los, vamos a decir, en esta parte de la lingüística de la lengua materna, sino en los signos que pueden pasar desapercibidos para el docente, como la manera en la que llega, su motivación, y de la misma manera el alumno mostrará esos signos para responder de manera positiva al docente. Finalmente, tenemos que la hipótesis de esta investigación se comprueba, ya que el comprender el contexto educativo va a abrir las puertas del docente para que la dialogicidad, a partir de la interacción y el conocimiento del contexto educativo, exista una mejor atención a las necesidades del alumnado. A manera de reflexiones finales, podemos decir que las dificultades que enfrentan los estudiantes que van a las escuelas formadoras de docentes, en el caso de la especialidad de telesecundaria, pues se observa que en su currículum no existen orientaciones para el trabajo en comunidades en donde se habla la lengua materna. Este es uno de los aprendizajes que nos deja esta investigación, esta tesis. Esto surge, como comenta muchos autores y he comentado con varios colegas, surge esta urgencia de una reforma integral y sobre todo que la preocupación de la Secretaría de Educación esté hacia los docentes y su alumnado para mejorar la formación de profesionales de la educación en el caso del estado de Chiapas y que les permitan llegar, por ejemplo, a cursos que puedan profesionalizarlos, quizás no en su totalidad en una lengua materna, pero sí que les faciliten la interacción. Eso es uno de los aprendizajes que nos deja esta tesis. También es necesario recalcar que la dialogicidad es una visión de interacción. No busca que las barreras ideológicas vayan a entorpecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Que no vamos a aculturarnos en las comunidades indígenas, no vamos a transformar de la noche a la mañana una comunidad educativa, no vamos a romper una barrera cultural de un día para otro, no, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, que es necesario el arraigo del docente en las comunidades para que esto no se transforme en un medio de sometimiento o de enajenación o de negación de los propios pueblos originarios, ya que, pues como menciona el texto, el sentido que conlleva la presente investigación es manifestar el interés por la cultura y que la dialogicidad, el sentido dialógico y sobre todo el diálogo como un medio de interacción sea un área de oportunidad para el desarrollo no solo del docente, sino también de sus alumnos. Los alumnos crecen con nosotros y nosotros crecemos con ellos. Y me gustaría finalizar la presentación con una frase de el doctor José Gilberto Aguilar García que menciona lo siguiente desde la perspectiva de es más bien desde la perspectiva de un método de interacción psicodidáctica que utiliza elementos de la dialogicidad del pensamiento de Paulo Freire y que él dice que todo acto educativo consciente es un acto de amor. Espero que la presente exposición sea de su agrado. Agradecerle al doctor Luna por todas las facilidades para llevar a cabo la presente investigación y por concluir este proceso educativo conmigo. Agradecerle a todas las personas que me han ayudado en este trayecto formativo y pues agradecerles a ustedes que se han dado el tiempo para ver el presente video. Sin más que agregar, les deseo un muy buen día, muy buena tarde y muy buena noche. Gracias.
Gracias por su atención.